Hasta hace algún tiempo estábamos súper atentos a lo que pasaba con la crisis de las viviendas, ¿no? No digo solamente hasta hace algún tiempo. Seguimos preocupados porque mientras el gobierno saliente pretende llegar lo más cerca de la meta que ellos se habían puesto, a nivel país sabemos que hay nuevas necesidades, los incendios forestales han generado nuevas necesidades de vivienda, el tema de la economía ha generado nuevas necesidades de vivienda, los desalojos en las tomas generan más necesidades. O sea, la vivienda siempre termina siendo una preocupación constante y permanente, más allá de lo que nos instalaban como el sueño de la casa propia, fundamental, ¿no?, para las generaciones anteriores. Hoy hay una reactivación del mercado inmobiliario, particularmente en el Gran Santiago, y queremos conversar de lo que ha significado este último trimestre del 2025 en la cartera con Javier Barleta, elegido Marketing Manager en Nielsen UK Chile. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Javier. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llevábamos mucho tiempo estancados, ¿no? Que efectivamente no había ventas, que si los créditos hipotecarios eran difíciles de acceder, que la gente después de la pandemia a lo mejor se instaló en la casa de los papás o empezó a arrendar en vez de comprar o seguir con promesas de compra y venta que incluso fueron anuladas. ¿Cuándo empezaron a notar que hay un cambio? ¿Cuándo se nota? Mira, si uno hace la cronología de lo que tú decías, yo diría que esto parte con el estallido social y después pandemia. Uh-huh. Y después han habido diferentes, ¿se acuerdan que tuvimos un alza del IPC del 14%? Y eso pegó muy fuerte en el valor de la vivienda, que hizo de que dificultara enormemente el acceso a la compra de una vivienda. Lo interesante es que ya a partir del año pasado vemos un incremento, principalmente hay un subsidio a la tasa que sacó el gobierno con la banca, con la Cámara Chilena de Construcción, y eso ha ayudado principalmente que todas esas viviendas, que era el gran temor que tenía el gobierno y la misma inmobiliaria respecto a que estas viviendas que estaban terminadas no se estaban vendiendo. Con lo cual empezó a generar una acumulación importante de vivienda, y producto de este subsidio, que son viviendas bajo 4.000, ha hecho de que haya una reactivación del mercado. Bueno. Claro, y en esa reactivación, ¿no?, de mercado, así como en algún momento estuvo medio estancado, ¿cuánto influyen elementos como que tiene que ver con la política, con la economía nacional, con la política nacional y también con el tema de la inmigración? Mira, yo diría que ha ayudado mucho, porque principalmente si uno empieza a mirar dónde están estas viviendas bajo 4.000, uh-huh, principalmente son sectores Estación Central, Cerrillo. Claro, por eso mismo entonces, te lo enfocaba hacia allá también. Entonces eso ha ayudado mucho, que sobre todo esas comunas en departamentos chicos ha generado una venta importante, yo diría que desde julio del año pasado. Para que tengan algunos datos, el gobierno sacó 50.000 subsidios. La idea era que en 2 años debieran acabarse esos subsidios. Lo que se está proyectando es que ya en mayo de este año 2026 ya se acaban estos subsidios. Ya se acabaron. En estricto rigor uno podría pensar, porque de esos 50.000 viviendas ya están aprobadas. Hay 50.000 solicitudes, hay 30.000 ya aprobadas, y de esas 30.000 ya hay 15.000 cursadas. Entonces uno ya podría pensar de que ya el subsidio se acabó. Entonces aquí lo interesante es que claramente cuando uno hace interviene desde el punto de vista para ayudar a la gente a comprar una vivienda, ha sido bastante importante. Estaba viendo aquí que la oferta de casas de 4.048 unidades se concentraron en un 52% en Colina, Lampa y Puente Alto. Obviamente las ventas son altas, pero tú hablabas de 4.000 unidades de fomento, que al día de hoy son 158 millones de pesos aproximadamente. Sí. No es poca plata para una casa. Es muy difícil. Y exactamente, y para personas que hoy día todavía viven en las comunas más periféricas, tiende a ser gente que tiene alto gasto en transporte, por ejemplo, que no tiene sueldos tan altos, ¿no? Recordemos que el sueldo mínimo en Chile es de alrededor de 530.000 pesos, por más que la media sea un poquito más, pero la gran mayoría de los chilenos no gana 1 millón de pesos. Entonces, ¿cómo poder, cuando los bancos además tampoco están dando el 100% que daban antes de crédito hipotecario, ni tampoco los 20, 40 años? ¿Cómo se adquiere una casa? ¿Cómo pensamos que efectivamente la casa va a poder seguir siendo un bien? Es que es súper difícil. No es una ecuación que es muy lo que dices tú, y a lo mejor dando el 100% así todo, cuesta mucho, porque con ese incremento que yo le mencionaba, que tuvo las viviendas producto del IPC, subieron muy fuerte. Entonces el dividendo hoy día se escapa de muchos sectores que no pueden acceder. Y ahí la gente se pregunta inmediato, ya, subió a 14, pero después nunca bajó cuando el IPC bajó también. Es que la UEF no baja, po. Sí, ese es el gran problema. Porque ojalá cuando llegamos a un 14, pero ojalá hoy uno dice, ya, bajamos a un 3%, pero el problema es que la UEF no baja.
Entonces, en esa línea yo diría que lo que ha estado pasando en el mercado en general, el subsidio ha estado, sobre todo en Santiago, porque en regiones otra realidad. Yo diría que casi el 80% de la venta en Santiago está bajo las 4.000. En departamentos, casas, para que tengan una idea, el 75% de la oferta de casa está por sobre 4.000. Y podríamos hablar sobre 5.000. Entonces es altísimo. Es demasiado. No, sí, oye, uno ve las comunas y te voy a preguntar por las comunas. ¿Cómo es esa distribución de comunas? Porque en la conversación mencionaste la comuna de Santiago, Estación Central, Cerrillo. Pero me imagino que también hay una radiografía respecto a otras comunas, ¿no? Mira, yo diría que principalmente, y mencionaba esas comunas, diría que a lo que tú comentaste recién, agregaría La Florida, por ejemplo, Macul, que son comunas donde hay muchos departamentos bajo 4.000 y eso el hecho de por el subsidio ha andado bastante bien. Pero ojo que también parte importante de esa venta está orientada con inversionistas, que hoy día sí pueden comprar departamentos chicos para arrendar. Lo que pasó mucho en la Estación Central hace unos años. Sí, pero ojo que yo tengo la sensación de que si uno mira hacia adelante lo que debiera pasar en general en Chile, vemos que el acceso a la vivienda cada vez más difícil. Sí. Y eso lo vamos a ver que en todos los países subdesarrollados, medio desarrollados, le cuesta mucho acceder. Y no solo somos nosotros en Chile, sino en Sudamérica pasa algo similar. Entonces, lo que estamos viendo es que, claro, hoy día inversionistas compran y se lo arriendan a gente joven que hoy día, por ejemplo, un departamento de 4.000 necesita alrededor de casi 30 millones de pesos para poner de pie. Claro. Además ya piden un crédito consumo para pagar el pie y además no, sí, es imposible. Claro. Hoy día si tú lo mirás es una dificultad enorme. Tú lo mencionabas también, hay un fenómeno que se da en Estados Unidos, se da en Europa mucho y también acá, de gente que ya no está comprando, digamos. Claro. O sea, básicamente, arriendo. Además, la gente joven hoy día tiene otra perspectiva. Tú lo mencionaste, Sandra. Cuando uno se casaba, lo primero que tenía como meta era comprarse su casa propia y te decían los papás siempre, oye, lo primero, junta plata para comprarte. Hoy día la gente joven no está dispuesta a eso. Lo que pasa es que, producto del valor que tiene la vivienda, estas personas que son mucho más jóvenes, hoy día prefieren viajar, comprarse un auto, y tienen otras prioridades. Y dentro de la casa pasa a ser un gasto dentro de su ítem mensual. Entonces, eso hace que hoy día también para las inmobiliarias su foco es más hacia un inversionista más que el usuario final, porque saben que hoy día le cuesta mucho. Y es tremendo porque efectivamente tampoco son tantas las personas que pueden invertir en comprar un departamento por más que sea para arrendarlo, ¿no? También estamos hablando de un segmento pequeño, porque en el fondo igual hay una compra de por medio. Y porque efectivamente además también cuando pensamos en la clase media, que hasta hace algunos años precisamente los subsidios apuntaban a la clase media o apuntaban a los jóvenes, hoy día las prioridades están en otro lado. O sea, hoy día los jóvenes dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero viajar, prefiero estudiar, prefiero tener mis experiencias de vida y tener un arriendo que comprarme una casa. Obvio, si pasa eso. Vamos a terminar transformándonos en que necesitamos puras viviendas sociales, porque quienes quieren, sueñan, son los que menos tienen. Finalmente. Pero ojo, que es algo bastante irrisorio también, porque al final tú veis que mucha gente que todo su día vivió a lo mejor en un sector más acomodado, pero que no puede vivir o en Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, lo que hace, compra un departamento en comunas donde el valor es más bajo y lo tienen como una inversión pensando a futuro. Entonces, no es que no quieran, no pueden. Claro. Pero lo que hacen al final es comprar, como te mencionan esas comunas que mencioné, compran un departamento, lo tienen como inversión, y ahí viene algo que es súper atractivo y que ha estado pasando, que mucha gente hoy día compra un departamento como inversión. Existen dos formas de arrendarlo. Uno es lo que se llama la renta corta, que en el fondo yo lo arriendo por día, claro, como un Airbnb, o renta que es a más largo plazo, que lo arrendo por año, claro, y cosas así. ¿Cuál es la gracia? Que esta renta corta, que está muy en boga hoy día, te paga el dividendo y te deja un ingreso extra para poder ir pagando y teniendo como un colchoncito para tu departamento el día que no lo puedas arrendar. Bueno. Entonces, eso ha sido súper atractivo y está muy como en boga hoy día desde el punto de vista de que mucha gente compra, y ahí hay un tema con el IVA y todo que te sale cero pie. Además, no sé si han escuchado el famoso bono pie que estuvo hace muy poco y en la misma inmobiliaria lo estaban dando, que en el fondo inflan un poco el precio para que después van al banco y le hacen el descuento. Claro. Entonces eso también ha ayudado.
efectivamente, por todas las consideraciones que aquello significa, te lo había preguntado, pero te cambio la pregunta, digamos, con el mismo tema, que me interesa mucho el tema de los migrantes, ¿no? Porque por la cantidad de gente que hay, ¿ya? Que es importante. Migrantes que en algún momento venían como de paso, se instalan, y la idea es quedarse un buen rato, pero que no tienen ni el poder adquisitivo, ni tienen las cuentas corrientes, ni tienen el tema de los bancos, ni temas... ese fenómeno, digamos, ¿cómo se ha acomodado y si ha influido precisamente en lo que estamos hablando? Sí, hay comunas que claramente han ido, se ha ido viendo todo ese fenómeno que tú comentas, desde el punto de vista que son gente, entre comillas, más ilegales, que no tienen su papel al día. Hay montones, exactamente. Es irregular. Sí, eso es mucho. Y en Estación Central, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que es un fenómeno que uno lo ve. Y si hay ciertos sectores que le llaman Nueva Caracas, después hay otro, el nuevo no sé cuánto. Y el gran problema que hay es el hacinamiento. Porque en general mucha gente ocupa esos departamentos, entre comillas, para dormir, no para vivir. Entonces el living pasa a ser ya dormitorio, entonces tratan de maximizar la mayor cantidad de camas dentro de un departamento chico. Entonces cuando hay un departamento que es de 30 metros cuadrados, que de repente era para 2 personas, pueden estar a veces 6 personas dentro de ese departamento. Sí. Entonces ese es uno de los grandes problemas, y si se han dado cuenta últimamente han habido hartos incendios en Estación Central, y que muchas de esto tiene que ver con instalaciones internas que no están regularizadas, y eso ha hecho de que se produzcan varios incendios. O sea, realmente hacinamiento en el que viven muchas veces. Es que yo creo que hay un hacinamiento muy importante, y eso ha sido un problema que yo creo que la autoridad no la han tomado en serio. Y considerando, Javier, esos contextos, ¿no? ¿Cómo podemos proyectar tal vez el tema de la vivienda en el país, pensando, que además Camila aquí nos hace un súper buen punto, que antes se compraba una casa para armar una familia, y hoy día las familias con suerte tienen mascotas porque no están teniendo hijos, tampoco no quieren armar familia, muchas veces son parejas solas, o profesionales que ni siquiera quieren pareja, sino que quieren estar solos, tienen su oficio, su trabajo, lo que sea. Y por otro lado también lo que nos enseñó la pandemia a propósito de adquirir terrenos tal vez en otros lugares, y hoy día las casas prefabricadas, incluso a través de contenedores y todo, es mucho más barato. O sea, uno puede comprarse por 10 millones de pesos una vivienda súper básica, prefabricada, a lo mejor en algún terreno, y puede teletrabajar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay 2 fenómenos re importantes de analizar, que tiene que ver mucho con cómo ha ido cambiando la sociedad desde el punto de vista con la gente joven que no quiere tener hijos, que tiene mascota. Y es algo súper raro, porque al final todas las políticas que se están haciendo en términos de regulaciones, permiso de edificación, todo, van apuntados a tener departamentos cada vez más grandes. Pero lo que demanda la sociedad son departamentos más chicos. No quieren tener 3 dormitorios, quieren tener 2 dormitorios, porque en uno puede que duerman y en el otro es para un escritorio. Pero a veces no quieren porque son más caros nomás, po. Es que, a ver, yo tengo la sensación, una cosa es lo que las personas quieren. Ajá. Y lo que te está dando la regulación, por decirlo así. La regulación, en general, todos los planes reguladores, al final lo que quieren es tener departamentos más grandes. Pero la gente demanda, en general, por eso te digo, yo diría, hoy día la gente a lo mejor quiere demandar de 2, pero por el precio demanda 1. ¿Qué eso es? No, pero porque te acuerdas que hace un tiempo tuvo la tendencia a estos estudios que tenían como 17 metros cuadrados y era una casa y era un chiste, o sea. No, pero ahí te das cuenta, por ejemplo, San Miguel, una comuna súper potente, que tuvo un cambio regulador súper potente, y hoy día el promedio de las viviendas son de 120 metros cuadrados. Entonces no conversa con la sociedad. Está bien, yo creo que hay departamentos, y sobre todo lo que tú comentabas, de estos departamentos de estudio, que muchos de ellos en el centro terminaban siendo prostíbulos o bodegas, y claramente hoy día han ido teniendo un cambio, pero sí yo te diría que principalmente el tema de parcelas que están afuera ha ido tomando importancia. Además, hoy día el teletrabajo es otra forma que también cambió la forma de trabajar. Entonces, la gente hoy día viene 2 veces a la oficina, 3 veces a la oficina, 3 días, y muchas veces pasa una semana entera también digamos, trabajando afuera, digamos, en parcela. Claro. Y hoy día comprarse una parcela o un terreno mucho más barato, en la misma casa prefabricada, es muy, muy, muy barata. Sí. Y hay mucha más variedad y de distintas calidades. Y además que muchas veces son ya containers que vienen armados. Exacto. Y que tú son verdaderos Lego. Entonces tú puedes hacer me voy a comprar un living comedor con
con la cocina y me voy a comprar después un dormitorio, después le vamos agregando. Claro, después tienen la opción de ir agregándolo. Pero sí, yo diría que tú me hablabas de lo que decías en términos de crisis. Yo creo que ha sido un periodo bastante fuerte para el sector inmobiliario en términos de crisis, desde el punto de vista de que la gente no puede acceder a la vivienda. Y el tema principal también es cómo bajamos el precio. Esa es una de las cosas más importantes hacia adelante. Para que tengan una idea, las inmobiliarias, hoy día las viviendas que están terminadas tienen una diferencia importante respecto a los precios de las viviendas que están entrando o las que se están recién partiendo de la venta. Hay como 7 UF de diferencia en departamento promedio, te hablo en Gran Santiago, que no es menor. Y eso es atractivo desde el punto de vista que, claro, yo voy a comprarme una vivienda y hoy día está mucho más barata de lo que estaba hace 2 años atrás. Pero eso ha hecho de que muchas inmobiliarias han ido también quebrando. Claro, los vaivenes, digamos, económicos son parte de... va a rotar, sí o sí. Sí. Estoy pensando en a futuro, digamos, ¿no? Hay cambios económicos, hay cambios de línea, hay cambio de gobierno. Es que el ciclo inmobiliario generalmente, hoy día yo diría que ha sido un poco más alto, pero generalmente son de 6 años. Perfecto. Tuvimos después del 2011 al 2015 un periodo, ¿no? Claro. Después bajó y así. Lo que pasa es que el sector inmobiliario desde la pandemia ha ido bastante bajo. ¿Y esta reactivación en el Gran Santiago es una buena señal? ¿Puede contagiarse para otros sectores? Lo que pasa es que todavía sigue estando muy bajo. Dependemos mucho de las políticas que se vayan a aprobar del gobierno. Porque lo que te comentaba, este subsidio a la tasa de las hasta las 4.000 UF, debiera acabarse ahora en mayo, junio. Y con un cambio de gobierno además tenemos que ver cuáles van a ser las políticas. Las políticas. Entonces, lo primero, saber si ese subsidio se va a renovar y va a agarrar. Se habla mucho de que lo ideal sería bajo las 5.000, 6.000 UF, pero tampoco no es algo que sea exacto. Claro. No sabemos cuáles van a ser las prioridades, sobre todo con un gobierno que se plantea de emergencia los primeros 3 meses. Con todo lo que tenemos de incendio de Valparaíso, Concepción. Entonces, ahí, por eso decía que es súper importante saber cuáles van a ser las políticas del gobierno, porque me da la sensación que sus políticas van a estar orientadas a la vivienda social. Por eso decía yo recién, probablemente nos vamos a terminar llenando de viviendas sociales, no solo por las crisis de efectos naturales, sino que porque efectivamente la gente tal vez más humilde, que son los trabajadores que tienen familia, son los que quieren tener una casa. Para que todos tengan una idea, se habla que hay un déficit adicional a nivel nacional de 1 millón de viviendas. Sí. Entonces, el hecho de que si un gobierno se preocupa de ese sector, está dividiendo. Por supuesto, sí. Pues, bueno, recordemos que cuando partió este gobierno eran 650.000 el déficit y se ha incrementado. Entonces, lo que pasa todas las viviendas que se han entregado. Y ahí hay una cosa que también no es menor, y la cantidad de parcelaciones brujas que hay a nivel nacional es una locura. Oye, queremos dar las gracias a Javier Barleta, Geomarketing Manager de Nursing IQ Chile, por haber estado con nosotros. Son temas que obviamente nos van a marcar siempre, porque la vivienda sigue siendo importantísima.